En las sombras de una sociedad que se mueve a un ritmo frenético, se tejía una red intrincada de suministro de cocaína, desvelada a través de comunicaciones encriptadas. En el corazón de esta operación, un oficial de prisiones en activo mantenía una relación inapropiada con un traficante de drogas convicto, mientras que una pandilla atraía a un hombre a una calle de Nottingham, donde fue víctima de un violento robo. Estos casos no emergieron de la noche a la mañana. Se desarrollaron a lo largo de años en distintas partes del país, con delitos y circunstancias diferentes. Todos fueron desvelados de la misma manera, mediante un minucioso acopio de evidencias iniciado mucho antes de que los involucrados se percataran de que estaban siendo investigados. Ninguno comprendía cuán temprano había comenzado la vigilancia ni cuánto sabían ya los investigadores antes de proceder a los arrestos. Esta es la historia del crimen organizado, la mala conducta y la violencia grave, y de las investigaciones que los expusieron, pieza por pieza, hasta que cada caso alcanzó su conclusión final. En el centro de nuestra primera historia, encontramos a una pandilla que construyó una operación para parecer ordinaria. En los papeles, las empresas involucradas parecían ser legítimas entidades comerciales operando dentro del sector de logística y transporte. Se ocupaban del almacenamiento, el movimiento de mercancías y la distribución rutinaria. El tipo de trabajo que atrae poca atención cuando se realiza correctamente. Los vehículos se movían con regularidad, las instalaciones se alquilaban abiertamente y nada en la operación externa sugería actividad delictiva. Para los observadores externos, las compañías funcionaban como cualquier otra en la industria. Las entregas se programaban, se generaban facturas, los conductores seguían rutas establecidas y los vehículos cruzaban regiones sin levantar sospechas. La red no era informal. Estaba estructurada en torno a roles definidos, con cada hombre operando dentro de una posición clara en la jerarquía. En el centro de la operación se encontraban Christopher Dean y Paul Connolly. Juntos dirigían la compra y venta a escala comercial de cocaína. Dean actuaba como el organizador principal, controlando decisiones sobre suministro y distribución, pero manteniendo deliberadamente distancia del contacto físico con las drogas y la comunicación directa. Paul Connolly manejaba la operación diaria, funcionando como el principal punto de contacto entre el organizador y la red más amplia. Mientras Dean establecía la dirección, Connolly la ejecutaba. La actividad de la red no se confinaba a una sola ubicación. Las operaciones se extendían por múltiples áreas, con vehículos viajando entre regiones como parte de lo que parecía ser un trabajo comercial estándar. Junto a los miembros de alto nivel estaba Christopher Boylan, quien desempeñaba un rol dual y muy importante. A un nivel inferior se encontraba Cameron Ruddy, quien actuaba como asistente. En esta compleja telaraña de engaño y actividad ilegal, cada pieza se movía con precisión, hasta que la red fue finalmente desmantelada, revelando la fragilidad de las apariencias y la inevitable caída de quienes se atreven a desafiar las leyes de la sociedad. Procesaba órdenes, manejaba efectivo y drogas en nombre de otros, y almacenaba mercancías listas para su suministro ulterior. También organizaba pruebas para posibles compradores y asistía con grandes cargamentos cuando se requería. Su participación era operativa, no estratégica. En aquel momento, no había nada evidente que desencadenara una intervención. No había quejas inmediatas, disputas visibles ni infracciones claras que llamaran la atención. Sin embargo, mientras la operación parecía estable en la superficie, su éxito dependía de un supuesto crítico: que sus comunicaciones fueran seguras. La comunicación a través de la red se basaba en dispositivos encriptados, principalmente en aparatos EncroChat. Paul Connolly operaba bajo el seudónimo de Wardy J, convirtiéndose en un nodo central dentro de la red. A través de esta cuenta, Connolly se comunicaba con proveedores, clientes y operativos de menor nivel, transmitiendo decisiones que se originaban de Christopher Dean mientras lo aislaba de contactos directos. La deliberada evitación de Dean de los dispositivos encriptados era un movimiento calculado, diseñado para mantener su nombre desvinculado del tráfico operativo. Los mensajes intercambiados en EncroChat eran funcionales en lugar de conversacionales. Eran breves, directos y transaccionales en tono.
Se discutían cantidades, precios, ubicaciones y horarios, utilizando un lenguaje codificado que evitaba referencias explícitas a drogas, dinero o individuos. A medida que crecía la confianza en la plataforma encriptada, también lo hacía la magnitud y frecuencia de la actividad. La mercancía en el centro de la operación era de clase A: cocaína. La cocaína se adquiría y movía a través de la red en cantidades al por mayor, no en transacciones a nivel de calle. El tribunal escuchó que los pedidos se realizaban en bloques de kilogramos, con un suministro estructurado para alimentar la distribución ulterior en lugar de la venta inmediata. Esto no era un comercio oportunista, estaba planificado, refinado y escalado. Christopher Boylan se encontraba en el centro de esta fase de la operación. Era responsable de organizar la compra de cocaína a granel y coordinar su movimiento a través de contactos de confianza. Los mensajes recuperados de dispositivos encriptados mostraban a Boylan realizando pedidos de múltiples kilogramos a la vez, luego supervisando cómo se dividían, almacenaban y redistribuían esos cargamentos. Las drogas deliberadamente no se mantenían en una ubicación fija. En su lugar, la cocaína y el efectivo se movían entre sitios de almacenamiento a corto plazo para reducir el riesgo de incautación y evitar patrones que pudieran ser identificados a través de la vigilancia. Estos lugares se elegían por conveniencia y plausibilidad más que por aislamiento. Los locales vinculados al legítimo negocio de alquiler de contenedores de Boylan jugaban un papel crítico. Patios, unidades comerciales y vehículos ya asociados con actividades de desechos y logística se utilizaban para almacenar temporalmente drogas y efectivo. En este complejo entramado de operaciones clandestinas, cada movimiento estaba calculado para minimizar riesgos y maximizar beneficios. La clandestinidad y el sigilo eran los pilares de un sistema que, aunque exitoso, estaba perpetuamente al borde de la exposición. La historia de esta red de narcotráfico es un recordatorio de la delgada línea entre el orden y el caos, donde la confianza ciega en la tecnología y las estrategias meticulosamente elaboradas pueden convertirse en el talón de Aquiles de una operación que parecía invulnerable. En un mundo donde el sigilo y la rutina se entrelazan, ciertos entornos permitieron un movimiento frecuente sin levantar sospechas. El personal, las furgonetas y las entregas formaban parte del ritmo normal de los negocios, camuflando actividades ilícitas bajo la apariencia de lo cotidiano. La logística del transporte seguía la misma lógica. La cocaína se movía en vehículos que parecían involucrados en trabajos comerciales rutinarios. Furgonetas y automóviles recorrían carreteras en consonancia con los movimientos logísticos legítimos, a menudo entre regiones, sin mostrar comportamientos que los distinguieran del tráfico ordinario. Este enfoque reducía la exposición en cada etapa, pero también generaba una vulnerabilidad latente. La red ya no operaba inadvertida, los métodos que la protegían se utilizaban ahora para cartografiarla. El punto de inflexión en la investigación llegó con la infiltración nacional de la red EncroChat por parte de las fuerzas del orden. A partir de ese momento, los mensajes cifrados dejaron de ser privados. Se recogían en tiempo real y se almacenaban para su análisis. Los investigadores lograron recuperar grandes volúmenes de mensajes históricos, permitiéndoles reconstruir conversaciones que abarcaban meses. Estos no eran fragmentos aislados, sino hilos completos que mostraban cómo se organizaban los acuerdos, se discutían las cantidades y, lo más importante, cómo se dividían las responsabilidades dentro de la red. Al examinar los datos en su totalidad, los patrones comenzaron a emerger rápidamente. Se desplegaron equipos de vigilancia para confirmar lo que la inteligencia digital sugería. Los movimientos físicos coincidían con lo que se discutía en los mensajes. Vehículos vinculados a la red recorrían carreteras en consonancia con la actividad logística descrita en EncroChat. Se observó a individuos reuniéndose en lugares mencionados indirectamente en las comunicaciones. Al combinar datos cifrados con vigilancia, los investigadores pudieron avanzar de la sospecha a la certeza. La estructura de la red, los roles y los métodos ya no eran teóricos. Estaban documentados, verificados y respaldados por múltiples fuentes de evidencia.
Con las comunicaciones expuestas y los movimientos mapeados, la policía estaba ahora en posición de actuar, cambiando la investigación de la supervisión a la ejecución. Se llevaron a cabo órdenes de arresto coordinadas en múltiples ubicaciones vinculadas a la red, apuntando tanto a direcciones residenciales como a locales conectados con operaciones comerciales legítimas. La policía realizó arrestos de las figuras clave, incluyendo a Christopher Dean, Paul Connolly, Christopher Boylan y Cameron Ruddy. Los registros de propiedades y locales comerciales descubrieron pruebas significativas. Los oficiales incautaron grandes cantidades de cocaína de clase A, empaquetada de una manera consistente con el suministro al por mayor. También se recuperó efectivo, reflejando las ganancias de las transacciones de drogas. Los vehículos vinculados a la operación fueron registrados y confiscados, incluyendo aquellos utilizados como herramientas de transporte. Este despliegue de eficiencia operativa y precisión en la aplicación de la ley culminó en un golpe decisivo contra una red que, durante mucho tiempo, se había escondido a plena vista. La intersección de lo digital y lo tangible permitió que lo invisible se volviera visible. En el tejido de esta historia se entrelazan lecciones sobre la naturaleza de la vigilancia y la inevitabilidad de la justicia, recordándonos que, en el juego de sombras y luces, la verdad siempre encuentra su camino hacia la superficie. En el corazón de una operación comercial que parecía rutinaria, se escondía un entramado complejo y meticuloso. Dispositivos móviles, medios de almacenamiento y documentación fueron recuperados, consolidando aún más la estructura de esta red clandestina. Cuando las autoridades procedieron a las detenciones, ya contaban con una visión detallada de la conspiración. Con la red desmantelada y sus principales miembros bajo custodia, el enfoque se trasladó de la investigación a la acusación, donde las pruebas recopiladas se convertirían en el núcleo del caso. El caso culminó en el Tribunal de la Corona de Bolton, donde los fiscales expusieron la magnitud de la conspiración y los roles desempeñados por cada acusado. Dirigida por detectives especializados del equipo Challenger de la policía de Greater Manchester, la investigación reveló un entramado que utilizaba negocios legítimos como fachada para sus operaciones ilícitas. Todos los acusados se declararon culpables de sus respectivos roles en la conspiración. Al dictar sentencia, el tribunal subrayó la sofisticación de la red, destacando que el uso de empresas legítimas como cobertura y la apariencia de profesionalismo eran factores agravantes. Christopher Dean se declaró culpable de conspiración para suministrar cocaína y fue condenado a 12 años y 9 meses de prisión. Paul Connolly, por su parte, se declaró culpable de conspiración para suministrar cocaína, posesión de cocaína con intención de distribuirla y posesión de bienes criminales, recibiendo la misma sentencia. Christopher Boylan, acusado de conspiración para suministrar cocaína y posesión de bienes criminales, fue sentenciado a 11 años y 3 meses de prisión. Cameron Ruddy, quien se declaró culpable de conspiración para suministrar cocaína en grandes cantidades, incluyendo un cargamento de 15 kilogramos destinado a Lancashire, fue sentenciado a 6 años de prisión. En conjunto, los 4 hombres fueron condenados a más de 40 años de prisión, poniendo fin a la conspiración. Con el primer caso concluido, la atención se desplaza ahora hacia el siguiente, donde el abuso de confianza no se desarrolló dentro del crimen organizado, sino en el sistema penitenciario mismo. Megan Breen ingresó al servicio penitenciario a una edad temprana, comenzando su empleo en junio de 2021. Con tan solo 21 años, asumió un rol que la colocaba dentro de entornos seguros y requería una estricta adhesión a los límites profesionales. Empleada como grado de apoyo operativo, una posición que, aunque no vestía uniforme de oficial de prisiones, implicaba contacto diario con los prisioneros y acceso a áreas controladas. Sus funciones se repartían entre 2 establecimientos vinculados en Gwent. Uno de ellos era la prisión HMP Prescott, un centro de categoría D abierto que alberga a hombres que están cerca de cumplir sus condenas y se preparan para la liberación. El otro era HMP Usk, una prisión cerrada de categoría C que aloja a prisioneros adultos masculinos. La historia de Megan Breen es un recordatorio de la delgada línea que separa la integridad de la corrupción y cómo,
Incluso en los lugares más seguros, la confianza puede erosionarse cuando se cruzan los límites. La esencia de la justicia no solo reside en la aplicación de la ley, sino también en la vigilancia constante de aquellos que la implementan, recordándonos que la verdadera seguridad se encuentra en la integridad compartida de una sociedad. En un mundo donde el control y la confianza son las piedras angulares de un sistema, las relaciones inapropiadas entre el personal penitenciario y los reclusos pueden desestabilizar lo que parece ser un orden inquebrantable. En este relato, los acontecimientos se desarrollan en dos prisiones de diferentes niveles de seguridad, pero unidas bajo la misma estructura de gestión y personal compartido. Aquí, Megan Breen, a pesar de su juventud, estaba plenamente consciente de los riesgos y las reglas que gobernaban su interacción con los internos. Durante su formación de inducción, se le advirtió explícitamente sobre los peligros de las relaciones inapropiadas, la manipulación y el desequilibrio de poder que podrían derivar en graves consecuencias penales. Al momento en que los eventos cruciales comenzaron, Breen tenía 22 años y trabajaba regularmente en ambas instituciones. Fue durante estos turnos rutinarios, en un ambiente construido sobre la base del control y la confianza, que comenzó el primer contacto inapropiado de manera discreta. El prisionero en el centro de este caso, cuyo nombre no fue revelado en los informes judiciales, tenía un historial criminal significativo. Había sido condenado en octubre de 2020 por conspiración para distribuir drogas de clase A, recibiendo una sentencia de 4 años y 4 meses de prisión. Este delito lo ubicaba claramente en la categoría de infracción de drogas organizada de alto nivel. En mayo de 2021, mientras aún cumplía su sentencia, el recluso fue trasladado a un régimen penitenciario más abierto, como parte de su progresión hacia la liberación. Fue durante este periodo que conoció a Megan Breen a través de su trabajo. Para entonces, él disfrutaba de condiciones relajadas, que incluían permisos para salir de la prisión durante el día y visitas a su hogar, privilegios otorgados solo a los prisioneros evaluados como de bajo riesgo. La relación entre Breen y el recluso se desarrolló en un periodo definido entre febrero y mayo de 2022. No era una conexión de larga data que hubiese comenzado antes de su empleo. La comunicación entre ellos rápidamente avanzó más allá del contacto incidental. Breen utilizó un teléfono móvil Nokia emitido por la prisión que el recluso estaba autorizado a usar durante sus salidas y también se comunicaban a través de Snapchat, una plataforma conocida por sus mensajes que desaparecen. Los investigadores luego recuperaron evidencia de un contacto sostenido a través de ambos canales. La naturaleza de estas comunicaciones fue descrita en el tribunal como abiertamente emocional. Los mensajes recuperados mostraban expresiones de afecto, referencias al amor y el uso de emojis de corazón. Estos intercambios reflejaban una relación personal en lugar de un simple desliz de límites. La relación trascendió más allá de los mensajes. Breen organizó encuentros con el recluso mientras éste estaba de permiso en casa, viajando a Merseyside para pasar tiempo con él socialmente. El tribunal escuchó que la visita coincidió con su 20º cumpleaños y que ambos se alojaron juntos durante la noche en un hotel. Mientras estaba en Merseyside, Breen también socializó con la familia del prisionero. Este caso plantea preguntas profundas sobre los límites de la moralidad y el poder de la atracción personal en un entorno donde se espera que la profesionalidad y la disciplina sean la norma. En el crisol de la vida carcelaria, donde las emociones humanas se encuentran con las reglas implacables del sistema, surge una reflexión inevitable sobre la naturaleza del amor y el deseo en los lugares más inesperados. Pasaba tiempo con ellos abiertamente y más tarde reconoció que los había conocido en más de una ocasión. Fue este cruce de la mensajería privada al encuentro en el mundo real lo que transformó una infracción de conducta en un delito penal, llevando el caso a un camino hacia la exposición pública. Sin embargo, la escalada no se detuvo ahí. En una ocasión, el prisionero se reunió socialmente con Breen junto a 2 de sus colegas del servicio penitenciario. Los colegas desconocían su identidad y no sabían que el hombre con quien compartían una bebida era un recluso en activo.
El tribunal escuchó más tarde que esto los colocó en una posición extremadamente difícil, socializando sin saberlo con alguien que nunca debería haber estado presente en ese entorno. Al introducir a un prisionero en un ambiente social con el personal penitenciario, sin divulgación previa, Brin cruzó otra línea claramente definida. Lo que había comenzado como un contacto privado ahora exponía a otros al riesgo, comprometía la integridad profesional y difuminaba las líneas entre la custodia y la libertad. Y solo después de que estos límites fueran cruzados repetidamente, la relación finalmente salió a la luz dentro de los muros de la prisión. La relación se dio a conocer por la propia confesión de Brin. En marzo de 2022, confió en un colega, William Morgan, sobre un reciente viaje que había realizado a Liverpool. Durante esa conversación, reveló que había conocido a un hombre socialmente, había pasado la noche con él y que era un prisionero de Prescott. Al ser cuestionada más a fondo, Morgan expresó incredulidad. En respuesta, Brin identificó al hombre directamente señalando su imagen en una pantalla de computadora dentro de la prisión, confirmando que el individuo con el que había estado saliendo era un recluso en activo. Morgan informó del asunto al personal superior sin demora. A partir de ese momento, el asunto se salió rápidamente del control de Brin. Las autoridades penitenciarias escalaron la divulgación y Brin fue suspendida de sus funciones en marzo de 2022 mientras se lanzaba una investigación formal. Como parte de esa investigación, los oficiales registraron la celda del prisionero. Dentro recuperaron un pedazo de papel que contenía el número de teléfono móvil de Brin y su usuario de Snapchat. Este descubrimiento proporcionó una corroboración física de la relación y vinculó directamente al prisionero con un miembro del personal. Los investigadores luego examinaron el teléfono móvil de Brin, lo que confirmó un contacto sostenido durante un periodo de tiempo. Junto con la investigación de mala conducta, Brin también fue acusada de acceso no autorizado a una computadora en relación con su uso de los sistemas penitenciarios durante el transcurso de la relación. Aunque esta acusación fue posteriormente archivada, formó parte del panorama más amplio de violaciones de límites examinadas por el tribunal. Con la investigación completa y las pruebas aseguradas, el enfoque se trasladó del descubrimiento a la evaluación de las implicaciones éticas y legales de las acciones de Brin. La compleja red de decisiones y sus consecuencias no solo cuestionaron la integridad del sistema, sino que también nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza de los límites personales y profesionales y el delicado equilibrio entre el deber y el deseo. El escenario se trasladó al majestuoso Cardiff Crown Court, donde Megan Brin se presentó con una declaración de culpabilidad por mala conducta en un cargo público. La sala del tribunal se llenó de un aire tenso mientras se escuchaba las circunstancias atenuantes en nombre de Brin. Se la describió como una madre soltera con la responsabilidad primordial de un hijo pequeño. Además, se confirmó que estaba embarazada en el momento de la sentencia y actuaba como cuidadora de otro niño. Las presentaciones de la defensa subrayaron el impacto devastador que tendría un encarcelamiento inmediato, no solo en Brin, sino también en aquellos que dependían de ella. La jueza Tracy Lloyd Clark, al dictar la sentencia, dejó claro que la gravedad del delito no podía pasarse por alto y que Brin era consciente de la naturaleza incorrecta de sus acciones. La sentencia impuesta fue de 10 meses de prisión, suspendida por 18 meses. Además, se le ordenó pagar 500 libras en concepto de costos de procesamiento y completar 15 días de actividades de rehabilitación. Con la decisión del tribunal emitida, la atención se desvía hacia un caso final, uno no definido por mala conducta o conspiración, sino por una violencia súbita y organizada en una calle conocida por su tranquilidad. El caso final comienza con una transacción que, a primera vista, parecía legítima, pero que había sido meticulosamente orquestada desde el principio. Un anuncio ofrecía bienes de alto valor, descritos posteriormente en el tribunal como computadoras portátiles y otros artículos electrónicos. Era un anuncio bajo el control de John Alrado, quien más tarde sería identificado como el cerebro detrás del plan. Rado no participó en el ataque físico, del cual hablaremos en detalle más adelante,
pero fue responsable de organizar cómo y dónde tendría lugar. El precio sugerido indicaba una venta privada en lugar de un acuerdo minorista, atractivo, pero no tan barato como para suscitar sospechas inmediatas. No había nada inusualmente obvio en el intercambio. Se estableció contacto, se acordaron los detalles y finalmente se organizó un encuentro. Lo que la víctima desconocía era que el anuncio era falso. No había computadoras portátiles ni bienes de ningún tipo. El propósito del anuncio no era vender nada, sino atraer a una víctima a un entorno controlado donde otros ya estaban en posición. Bajo la dirección de Rado, la reunión fue organizada en Los Meadows, una tranquila área residencial al sur del centro de la ciudad de Nottingham. La ubicación específica fue Hope Close, elegida por su visibilidad limitada y sus rutas de acceso fáciles. La hora fue fijada para el 27 de febrero de 2025, alrededor de las 4:45 de la tarde, cuando el tráfico peatonal normal ayudaría a que la reunión pasara desapercibida. Rado no actuó solo. Reclutó a un grupo de hombres de Londres para llevar a cabo el robo. Viajó a Nottingham junto a George Tiorita, Costele Ili, Yonut Stoica y Maihai Melu. Cada uno tenía un papel que desempeñar una vez que la víctima llegara. Hablaremos de ellos en unos momentos. El grupo viajó utilizando un vehículo con placas de matrícula falsas, un paso deliberado diseñado para eludir la detección. Este relato nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de la confianza en un mundo donde las apariencias engañan y las intenciones se ocultan tras fachadas cuidadosamente construidas. La justicia, en su búsqueda incansable, busca desenmascarar estas verdades ocultas, recordándonos la importancia de la vigilancia en cada transacción de nuestra vida cotidiana. Con el fin de obstaculizar la identificación y evitar ser detectados, los perpetradores planearon meticulosamente cada detalle del asalto. Las imágenes de CCTV y las pruebas de ANPR revelaron más tarde que habían explorado Nottingham el día anterior al ataque, recorriendo los alrededores de Meadows para evaluar rutas de acceso, opciones de escape y la idoneidad del lugar de encuentro. El objetivo era claro: preparar el escenario para una emboscada sin dejar cabos sueltos. La víctima recibió instrucciones precisas de asistir sola al encuentro. Portaba entre 6,000 y 7,000 libras en efectivo y lucía un reloj Rolex valorado en 11,000 libras. Estos eran detalles que la banda ya conocía de antemano. Durante el juicio, se esclareció que el aislamiento de la víctima fue intencional, diseñado para eliminar cualquier resistencia o testigos en el momento del contacto. Lo que se había presentado como una transacción legítima a través de un anuncio, pronto se revelaría como una trampa cuidadosamente orquestada. El día del robo, la engañosa puesta en escena fue esencial para el éxito del plan. Rado informó a la víctima que su hijo de 16 años sería el encargado de realizar el intercambio. Este papel lo desempeñó George Tiorita. Al llegar a Hope Close, la víctima se encontró primero con Tiorita, quien había sido colocado estratégicamente como el punto de contacto inicial. Siguiendo instrucciones previamente establecidas, Tiorita se mostró sereno y amigable, guiando a la víctima sobre dónde estacionar y asegurándole que el intercambio sería rápido. Tiorita condujo a la víctima fuera de la vista pública, dirigiéndola hacia un callejón detrás de unas casas cercanas a una tienda abandonada. Esta ruta apartaba a la víctima de la vista abierta y la colocaba exactamente donde el resto del grupo esperaba. En cuanto la víctima entró en el callejón, la situación cambió drásticamente. Stoic y Costele Ili, identificados en el tribunal como los principales agresores físicos y la fuerza del grupo, lo abordaron por la espalda. Uno de ellos sacó un cuchillo, escalando inmediatamente el encuentro y despojando cualquier ilusión de que se trataba de una venta legítima. Sin previo aviso, comenzó el ataque. La víctima fue golpeada y pateada, forzada al suelo y retenida. Durante el asalto fue apuñalada en el brazo, sufriendo una herida grave mientras los atacantes continuaban amenazándolo. El tribunal más tarde concluyó que la violencia fue sostenida e intencional, no incidental. Mientras Stoic y Ili llevaban a cabo la agresión, Nihaimelu asistía, permaneciendo cerca y apoyando el ataque.
Su papel no fue pasivo, era parte integral del grupo que controlaba la situación mientras se perpetraba el robo. Con la víctima en el suelo, los delincuentes la registraron. Se llevaron entre 6.000 y 7.000 libras en efectivo y su reloj Rolex, valorado en 11.000 libras. El robo fue preciso. Solo se tomaron los artículos sobre los que el grupo ya tenía conocimiento. Sin embargo, la intervención inesperada de un transeúnte puso fin abruptamente al ataque. Un grito de Nihaimelu llamó la atención hacia el callejón, lo que provocó que el grupo interrumpiera el asalto y huyera antes de infligir más daño. Este suceso no solo revela la frialdad y la planificación precisa de un crimen, sino que también pone de manifiesto la fragilidad de la confianza humana y la vulnerabilidad ante la violencia premeditada. En un mundo donde la apariencia puede ser engañosa, la verdadera fortaleza reside en la capacidad de discernir la realidad detrás de las máscaras y actuar con sabiduría y precaución. En un oscuro callejón, una víctima yacía sola, herida y sangrando, tras un ataque brutal que se desarrolló en cuestión de minutos. Aunque breve, el asalto dejó un rastro de movimientos y evidencias que la policía no tardaría en desenmarañar. La investigación cobró impulso rápidamente una vez que las autoridades fueron alertadas. Los detectives comenzaron recopilando imágenes de cámaras de patrulla de vehículos en las cercanías de Hope Close, capturando los movimientos de coches que entraban y salían del área en el momento del robo. A esto se sumó un exhaustivo análisis de cámaras de seguridad a lo largo de los prados y las carreteras adyacentes. En esas imágenes, los oficiales identificaron un Skoda Octavia gris utilizado por los delincuentes. Los movimientos de este vehículo se convirtieron en un hilo central en la investigación. Utilizando el sistema de reconocimiento automático de matrículas, la policía rastreó el recorrido del Skoda hasta Nottingham, sus desplazamientos dentro de la ciudad y su rápida salida tras el robo. Los datos mostraron que el grupo había viajado directamente de regreso a Ward London, lo que sugirió una operación premeditada en lugar de un crimen local impulsivo. El análisis de CCTV también reveló actividad en las horas previas al ataque. Las imágenes mostraron a miembros del grupo visitando un restaurante KFC en Nottingham poco antes del robo. Este detalle, aparentemente insignificante, ayudó a los detectives a confirmar la identidad de los presentes en el vehículo, situándolos juntos poco antes de que se cometiera el delito. Con los sospechosos identificados, la policía llevó a cabo redadas en varias direcciones en Londres relacionadas con el grupo. Las búsquedas resultaron en arrestos y en la recuperación de más pruebas que conectaban a los hombres con el robo. Uno de los sospechosos, Mihai Melu, no fue encontrado inicialmente durante las redadas. Sin embargo, los oficiales reconocieron una prenda de vestir distintiva vista en las imágenes de CCTV en su domicilio. Cuando esto se le mostró, Melu se entregó, aceptando que había sido identificado. A medida que se ensamblaban las pruebas, las imágenes de CCTV, los datos del sistema de reconocimiento de matrículas, las grabaciones de cámaras de patrulla y los vínculos físicos entre los sospechosos, el caso contra el grupo se solidificó. Cada hombre fue arrestado y acusado de conspiración para cometer robo, con cargos adicionales de robo impuestos a varios de ellos en relación con el mismo incidente. Para entonces, la investigación había superado la etapa de identificación. La secuencia de eventos, la planificación y los roles de cada individuo ahora estaban respaldados por múltiples fuentes independientes de evidencia. Con el caso construido, el enfoque se trasladó de la investigación a la sala del tribunal, donde la magnitud de la violencia y la planificación sería expuesta en su totalidad. El caso se presentó en el Tribunal de la Corona de Nottingham, donde los fiscales trazaron un detallado cuadro de un robo que había sido planificado con antelación y ejecutado con violencia deliberada. Durante el juicio, se leyeron declaraciones de impacto de la víctima ante el tribunal. Estas declaraciones ofrecieron un desgarrador relato de las secuelas del ataque, arrojando luz sobre el dolor y el trauma infligido. Al final, más allá de las pruebas y los procedimientos legales, el caso subraya una verdad inquietante sobre la naturaleza humana.
la capacidad de planear y ejecutar actos de violencia y el imperativo de la justicia para restaurar el equilibrio en un mundo donde la oscuridad y la luz coexisten. En uno de los episodios más oscuros de la justicia británica, un hombre relató el terror absoluto que experimentó al creer que su vida acabaría durante un brutal ataque. Las secuelas de aquella agresión no se limitaron a las heridas físicas. El trauma psicológico y la pérdida de confianza que siguieron dejaron cicatrices invisibles pero profundas. El tribunal reconoció que las consecuencias del robo se extendieron mucho más allá de las lesiones físicas sufridas aquel fatídico día. Todos los acusados, un grupo de 5 hombres, fueron condenados por conspiración para robar. El jurado rechazó cualquier insinuación de que los roles individuales fueran menores o incidentales, determinando que cada uno había participado deliberadamente en un plan que dependía del engaño, el aislamiento y la amenaza de violencia extrema. Yonal Radu recibió la sentencia más severa, 10 años de prisión. Además, el juez señaló que Radu sería deportado al concluir su condena. George Tirita fue sentenciado en ausencia a 7 años de prisión, habiendo huido del país antes de que el caso concluyera. El juez subrayó que su ausencia no mitigaba su responsabilidad en atraer a la víctima hacia la emboscada. Yonal Stuyke recibió 8 años de prisión por su papel en el ataque y su participación en la conspiración. Coste Lili también fue condenado a 8 años de prisión, mientras que Memelu fue sentenciado a 7 años. Estos eventos nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza de la violencia y la capacidad humana para infligir dolor. En un mundo donde la justicia busca equilibrar el castigo con la rehabilitación, el verdadero desafío reside en sanar las heridas invisibles y restaurar la confianza perdida.